Amén, gloria a Dios. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor una vez más por permitirnos estar aquí una vez más con ustedes en este su tiempo de una palabra eficaz, la de Ar Hashem, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor como lo hacemos regularmente. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y hoy vamos a estar entrando en un tema que está basado en el libro de Esther. Vamos a estar meditando en este libro de Esther, los últimos capítulos de Esther, desde el capítulo 7 hasta el versículo 9, capítulo 7 hasta el capítulo 9 de Esther. Bendito el nombre del Señor. Hemos venido meditando en esta semana en este precioso libro, recordando, gloria a Dios, que estábamos el día viernes por la noche comenzaba la fiesta de Purim, la fiesta de la suerte, porque en el mes de 12, allí en este mes de decimosegundo, en ese fue cuando se echó suertes para que el pueblo de Israel fuera destruido allí en la tierra de Media de Persia, la actual Irán. Bendito el nombre del Señor, y poder ver cómo el Señor cambió la suerte de este pueblo de Israel que estaba condenado para ser destruido, para entonces tener vida nuevamente. Gloria a Dios. Y en esta tarde vamos a seguir meditando. Recuerda que nosotros meditamos en el Tanakh o en el Antiguo Testamento, y también nos remitimos al Brit Hadashah, Nuevo Testamento, para ver qué connotación tiene para nosotros los creyentes esta fiesta de Purim que se celebró en el tiempo de la reina Esther y el judío Mardokai o Mardoqueo. Amén, gloria a Dios. Entonces hoy vamos a estar meditando en esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y el título, gloria a Dios, de este mensaje es: Él cambió nuestro lamento en baile. Él cambió nuestro lamento en baile. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y está basado en el libro de Esther, capítulo 7, versículos 6 al 10, el capítulo 8, versículo 3 al 8, y el capítulo 9, versículo 1 al 4 y 20 al 22. Si tú quieres leer todo el libro de Esther, yo te invito a que lo leas, que lo medites y que dejes que el Señor sea enseñándote a ti en esta preciosa palabra cuál es su voluntad agradable y perfecta para su vida. Recuerda que la Biblia nos dice claramente que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y cuando hablamos del hombre estamos hablando del varón y la mujer, sea enteramente preparado para toda buena obra. Al igual que también la Biblia nos dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada o filos, y que todas estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros que hemos llegado al final de los tiempos. Entonces, el título: Él cambió nuestro lamento en baile, basado en Esther, capítulo 7, versículos 6 al 10. Vamos a ver lo que dice aquí este capítulo 7 del 6 al 10. Entonces, el versículo 6 al 10, el primer punto que vamos a tocar, pues voy a leerlo y luego lo decimos. Dice: el enemigo es desenmascarado y sentenciado. Este es el primer punto. El enemigo es desenmascarado y sentenciado. Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán.
Y dijo Harbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardochai, y se apaciguó la ira del rey. Para tener un poquito de idea de lo que estamos viendo, recuerda que Amán, enemigo del pueblo de Israel, del pueblo judío en este caso, había decidido la muerte de todos los judíos por cuanto Mardochai o Mardoqueo no se inclinaba delante de él cuando él pasaba, no lo adoraba, no lo reverenciaba. Y Amán, que era un hombre presumido, un hombre orgulloso, se sentía molesto de que este judío no lo adorara, no lo reverenciara, y decide la muerte del pueblo de Israel. Recuerda, pues si quieres saber un poco la historia, lee el libro de Esther. Pero este hombre pudo decir la muerte del pueblo de Israel por cuanto él era el primer ministro, era el principal en la corte del rey, al cual el rey lo había levantado, lo había puesto en ese puesto, y tenía la autoridad, y el rey le dio autoridad para que él decidiera lo que tenía que hacer. Pero vemos cómo el Señor cambió este designio cuando al rey se le va el sueño, y cómo suceden las cosas. Ahora, mira, aquí dice, hay algo interesante, es que este hombre que pensaba que tenía el poder, el Señor cambió el poder y el Señor lo desenmascaró. El Señor desenmascaró al enemigo, y aquí dice que es sentenciado, porque este hombre sabía que ya su vida ya había sido sentenciada. Esto es interesante. Acordémonos que Amán es un tipo de anticristo, al igual que Mardoqueo podría ser un tipo de Hamashiach, pero también al ser un tipo de anticristo, de antimashiach, podemos entender que es también un tipo de Satanás que ha querido acabar con el pueblo de Israel, y ha querido acabar con la congregación de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Hamashiach. Su intención ha sido destruirnos, una intención ha sido borrarnos de sobre la faz de la tierra, pero el Señor llega un momento en que lo desenmascara y lo sentencia. Aquí encontramos que cuando a Amán le cubren el rostro, que ya da a entender que fue sentenciado a muerte, viene este eunuco y le cuenta cómo Amán había levantado una horca de 50 codos de altura para colgar allí a Mardochai, para colgar allí al judío Mardoqueo. Lo iba a exhibir, por así decirlo, públicamente ante todo el pueblo de allí, toda la capital, en Susa, capital del reino. Pensaba exhibirlo, pensaba ponerlo de escarnio, y levantó esta horca que al decir 50 codos, vamos a hablar de aproximadamente 22 metros y medio de alto. Puedes imaginarte cómo Amán había levantado esta horca para que todo el mundo desde diferentes partes de la ciudad pudieran ver la horca y pudieran ver allí a Mardochai colgado de esa horca, y colgado allí ese. Y entonces, cómo el Señor toma el designio de cómo lo que había propuesto Amán hacer, cómo el Señor lo cambia, y quien termina allí colgado es el malvado Amán.
Entonces aquí encontramos que el enemigo es desenmascarado y sentenciado. Así como Amán fue desenmascarado y sentenciado en su tiempo, así Satanás, mi amado hermano, mi amada amiga, hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, así Satanás va a ser desenmascarado, así Satanás va a ser sentenciado. Va a llegar el momento en que va a quedar en evidencia, va a ser lanzado fuera. Acuérdate que allí el enemigo, Satanás, lo encontramos en la palabra del Señor, más explícitamente en el libro de Job, cómo Satanás puede entrar delante de la presencia del Señor para acusar a los siervos del Señor, para acusar a los redimidos. Acuérdate que cuando dice la Biblia en el libro de Job, que un día venían los hijos de Dios a presentarse delante de la presencia del Señor de Elohim, y junto con él venía también, con ellos venía también Satanás. Satanás, que significa adversario. El adversario vino a acusar a un hombre justo, a un hombre bueno llamado Job. Y dice la Biblia que el Señor le preguntó, y vemos toda la historia, y eso es lo que ha hecho Satanás delante de la presencia del Señor, siempre acusándonos, siempre mostrándonos a nosotros como pecadores, porque no hay hombre que no peque. Dice la Biblia que todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay hombre que no peque. Y el mismo Salomón decía, si alguno de pecado y volver sus ojos a esta casa y orare, tú le perdonarás, porque no hay hombre que no peque. Entonces, mira lo que dice el libro de Apocalipsis, o libro de Gisgalus, capítulo 12, versículo 9 al 11, dice la siguiente manera. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Escucha bien esto, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este malvado Amán había engañado al rey. Este malvado Amán tenía engañado el imperio medo persa, los engañado. Y aquí es lo que encontramos, Satanás tiene engañado al mundo entero. Y dice el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su Mashiach, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, de nuestro Elohim, día y noche. John y Lai, día y noche. Y ellos, escucha bien esto, le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es interesante. Entonces, lo primero que encontramos es que aquí dice que fue lanzado fuera. ¿Fuera de dónde? De la presencia del rey, de la presencia del rey de reyes, señor de señores, fue lanzado fuera el enemigo. ¿Te acuerdas? Aquí encontramos a Amán en la presencia del rey Asuero, es echado fuera, le es cubierta la cabeza y echado fuera. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón. Y aquí hace un énfasis claro de quién es ese gran dragón. Dice, la serpiente antigua. Ya sabemos quién es la serpiente antigua. ¿Sabes tú quién es la serpiente antigua? La que es nombrada en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis. En el libro de Génesis dice que la serpiente era más astuta que todas las bestias desde
saben por dónde andan, no saben con quién tropiezan, están ciegos y están caminando en sus delitos y sus pecados y están caminando en tinieblas por cuanto este enemigo que engaña al mundo entero los tiene en tinieblas. Dice que fue arrojado a la tierra, no para que venga aquí a hacerle daño a la gente de la tierra porque ya lo está haciendo, sino que fue lanzado fuera de la presencia del Señor. No se le permitió que siguiera allí en la presencia del Señor. Y dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10 dice, entonces, acuérdate que esto es el libro de Apocalipsis o Gisgaluz, es el último libro, la revelación que el Señor le da a Yohanan o a Juan. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo, en los Umayim, que decía, ahora ha venido la Yeshua, ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, el Malchut Hashem, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mashiach, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, aquí nos está hablando que este acusador, llamado diablo o Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, fue lanzado fuera. Este acusador estaba delante de la presencia del Señor, acusando a nuestros hermanos, a nuestros ajín, a nuestras ajayot, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. ¿Cómo lo está acusando? ¿Cuándo los acusaba? De vez en cuando no. Ese acusador ha estado acusándonos a nosotros, a nuestros hermanos, de día y de noche, a todos los comprados, los redimidos por la sangre del Cordero, acusándolos, cada vez que uno de los hermanos se resbala, cada uno de que una vez que alguno de nuestros hermanos se equivoca. Ahí está el acusador para acusarte. Ahí está el acusador para decirte, mira, tú no dices que eres creyente, ahora mira creyente y haciendo esto y aquello otro, porque ahí está el acusador. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿quiere decir que nosotros, la Biblia dice que todos pecamos? ¿Quiere decir que debemos seguir viviendo en el pecado? No. Pero que vamos a estar pecando, sí. Seguiremos pecando por cuanto esa es nuestra naturaleza. Es la naturaleza pecadora. Aquel que dice que no peca es mentiroso y ya cuando miente ya está pecando. Todos somos pecadores. Hay una diferencia entre el creyente y el no creyente. La diferencia entre el creyente y el no creyente es que el creyente es pecador en arrepentimiento, que no practica, es un pecador que no practica el pecado, que puede pecar por ignorancia, que puede pecar sin querer, sin buscar pecar. Mientras que el no creyente es pecador por naturaleza, es practicante del pecado. Entonces, cuando nosotros nos resbalamos, cuando nosotros hacemos algo que no es correcto delante de los ojos de Dios nuestro Elohim, entonces ahí está el enemigo para acusarnos. Dice la Biblia que fue echado fuera. Y ahora, y luego sigue diciendo el versículo 11, y ellos le han vencido. ¿Quiénes le han vencido? Nuestros hermanos, los creyentes. Nosotros lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero, de esa bendita dan vertida en la cruz del Calvario, la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cuál es la palabra del testimonio? La palabra del testimonio es lo que ellos o nosotros predicamos. Este es el testimonio a la ley, a la Torá y al testimonio, y si no hicieran conforme a ello es porque aún no les ha amanecido, es porque aún están en tinieblas. Aquella persona que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, a nuestro Señor Jesucristo, al Rey Melega, Onay Yeshua Mashiach, lo ha recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador, entonces ya está en luz, ya le ha amanecido la luz de Dios, ya Dios le ha iluminado y Dios le está guiando y Dios le está ministrando. Por eso el testimonio, hemos vencido por la sangre
del Cordero, esa sangre vertida en la cruz del Calvario, esa sangre que nos ha lavado del presente siglo malo. Y no solamente la sangre, sino el testimonio, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. Y dice, y menospreciaron su vida hasta la muerte, porque estamos predicando el mensaje. Bendito el nombre del Señor. Nosotros vivimos en una sociedad donde se permite predicar el Evangelio. Las de Sula Jajeulá del Malhut Hashem. Pero hay naciones donde predicar la palabra de Dios está prohibido. Donde el predicar la palabra del Señor te puede costar la vida. Y dice la palabra del Señor que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora bien, el enemigo así es desenmascarado y sentenciado. Ya Dios lo ha desenmascarado, ya Dios lo ha sentenciado, ya Dios lo ha arrojado fuera. ¿En qué momento? Dice ahora, ahora. Dice la Biblia del Señor, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero aquí hay una, dice, aquí, ahora ha venido la salvación, la Yeshua, la salvación. La salvación. La salvación ha venido por a través de nuestro Señor Jesucristo, Rey Melejana, Yeshua. Y el poder y el reino de nuestro Dios. Amén. Entonces, aquí encontramos que el enemigo es desenmascarado y sentenciado. El Señor lo ha desenmascarado y el Señor le ha dado una sentencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya fue echado fuera, y ya ha sido sentenciado. El siguiente punto, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, que vamos a tocar es nuestro designio ha sido echado. Nuestro designio. Entonces, vamos a ver cuál es el designio de nuestro designio. ¿Cuál es el designio? Capítulo 8 del libro de Esther, versículo 3 al 8. Dice el capítulo 8, versículo 3 al 8 de la siguiente manera. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Viene Esther llorando, rogándole al rey que haga nula la maldad de Amán Agageo. Y dice la Biblia en versículo 4, entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey y si he hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para estudiar a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Hay algo interesante, viene Esther, le clama al rey, le suplica al rey que hagan nula la orden. Dice que de orden escrita para recoger la carta que autorizan la trama de Amán, que la anulara, y que para que no mataran a los judíos. Ya Amán había decidido que en el 12º mes, en el 12º mes del año
de ese año fueran los judíos destruidos, los acabaran, los arrasaran, los aniquilaran y les expropiaran todas sus pertenencias, que se quedaran con ellas. Ese era el designio. Ese era el designio. Aquí hay algo interesante, que se hiciese nula la maldad. Aquí había un designio contra el pueblo de Israel, que fueran destruidos, aniquilados. Ahora viene Esther a clamar para que esa ley se haga nula. Y hay algo interesante aquí en el versículo 8 que tenemos que tener en cuenta. Dice que porque un edicto que se escribe en nombre del rey, Amán Agegeo, había escrito el edicto en nombre del rey, el edicto contra los judíos de que fueran destruidos, dice, y se sella con el anillo del rey. Amán Agegeo había sellado el edicto con el anillo del rey, dice, no puede ser revocado. ¿Qué quiere decir con esto? Que la sentencia había sido dada, nuestro designio ha sido echado. Ya el designio contra nosotros es la muerte. La sentencia es muerte y no se puede revocar esa sentencia. Era imposible revocarla. Ahora, el rey le dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciera en nombre del rey, y sellarlo con el anillo del rey. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Miren, ya la sentencia ha sido dada y yo no la puedo revocar. Pero lo que se puede hacer es que ustedes utilicen de sabiduría, de inteligencia y tomen la decisión de lo que ustedes deben hacer. Y aquí entonces encontramos nuestro designio ha sido echado. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos 6, 22, 23, dice de la siguiente manera. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿sí? Ya fuimos libertos de Amán. Amán ya está muerto. Amán ya ha sido colgado en la horca. Amán ya no está en nuestras vidas. Y hemos hecho siervos de Dios. Hemos sido libertados porque había hecho siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como la vida eterna. Versículo 23 es importante aquí. Dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios, nuestro fin, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entre Bemelech, Adonai Yeshua Mashiach. Es en él. Ahora, ¿estamos sentenciados? Sí. ¿Nuestro designio ha sido echado? Sí. ¿La paga de nuestro pecado es muerte? Sí. ¿Por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios? Sí. Lógico, estamos destituidos. La paga es muerte, estamos destituidos y la paga es muerte. ¿Qué? Ahora, yo quiero hacer énfasis en esto y lo he hecho muchas veces, ese énfasis. Yo he hecho énfasis en esto, es que muerte no significa fin de vida. Ese es un error que la gente tiene en su corazón. La muerte, que la gente cree que la muerte es fin de vida y entonces el muerto al hoyo y el vivo al baile. Y si la muerte es fin de vida, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero la muerte no significa fin de vida. Muerte significa separación. Entonces, la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es separación. Estamos separados de Dios por nuestro pecado. Estamos separados de Dios. Dice, por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados, eso es muerte. Pero ¿qué va a pasar cuando yo termine mi peregrinar sobre la faz de la tierra? Porque un día me voy a ir de acá. Ninguno de nosotros vino a quedarse eternamente aquí. El día que tú te vayas, va a morir, vas a morir aquí. Tu cuerpo va a separarse, va a ser separado, tu espíritu y tu alma van a ser separadas del cuerpo. El cuerpo volverá a la tierra donde fue tomado. El espíritu volverá a Dios, quien lo dio, pero el alma que pecarse morirá. Será que será juzgada. Nuestra alma es eterna, nuestra alma será juzgada y nosotros seremos quien tendremos que dar de cuentas a Dios de lo que hemos hecho en la carne, sea bueno o sea malo. Pero todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Entonces ya estamos por fuera. Ya estás por fuera. Estoy por fuera, estamos por fuera. Estamos condenados a la muerte. Pero aquí sí hay algo interesante. Versículo 23, pero más la dádiva, el regalo. Dádiva es un regalo. De Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor lo que quiere que es hacer es darnos vida. No quiere que tú perezcas eternamente, estés separado eternamente de Dios, sino que tengas vida eterna con el Señor. Y entonces Él te manda un regalo, la salvación, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y mi amada amiga. La salvación no la conseguimos por nuestros propios medios. Yo no puedo pagar para ser salvo. Dice que ninguno podrá de manera de redimir a alguno de su hermano, porque su salvación es de gran precio. Solamente Cristo, Rebémele, Gaoná Yeshua Mashiach, nos pudo librar del pecado y de la muerte. Él nos libró, Él nos hizo salvos. Nuestro destino ha sido echado, muerte, muerte. Pero aquí el rey le dijo a Esther y a Mardokai, le dijo, tomen ustedes la decisión, usen de sabiduría y de inteligencia. El Señor ha tomado, el Señor nos dice, tomen usted la decisión. La decisión es personal. Nadie puede decidir por mí de cómo puedo ser salvo. La salvación está allí, está puesta en nuestras manos, pero tengo que decidir si la acepto o la rechazo. Ahora, es un regalo. Aquí tenemos que tener en cuenta eso. Si tú ya la tienes, no la desprecies, no la descuides, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O si tú no la tienes todavía, este es el momento en que tú lo tienes que aprovechar para buscar esa salvación, para librarte de la muerte, para librarte de esa muerte eterna. Porque quiero decirte una cosa, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el día que tú te vayas a la presencia del Señor, si no has recibido al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, pasarás de muerte a más muerte. O si tú lo tienes en tu corazón, pasarás de vida a más vida. Nuestro signo ha sido echado. Bendito el nombre del Señor. Nuestro enemigo es derrotado y Dios nos da la victoria. Bendito el nombre del Señor, gloria a Dios. Permíteme que se me perdió acá. Nuestro enemigo es derrotado, Dios nos da la victoria. Nuestro enemigo es derrotado, Dios nos da la victoria. Capítulo 9, versículos del 1 al 4. Estamos saltando, yo creo que si tú quieres leer el libro de Esther, léelo y para que más o menos tengas una idea de todo lo que ha pasado. Dice versículo 1 al 4 del capítulo 9 de la siguiente manera. En el mes duodécimo, mes 12, duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto. ¿Cuál es el mandamiento del rey? Muerte para todos los judíos. ¿Cuál es el mandamiento que Dios ha dado? Muerte para todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Bendito el nombre del Señor, Baruch Hashem. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Ahora, ¿quiénes son los que nos aborrecen? Nos aborrecen no es tu vecino, ni tu pariente, ni tu amigo, ni tu familiar, ni tu enemigo. Esta lucha no es contra carne ni contra sangre. Dice, se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal y nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardokai había caído sobre ellos. Mardokai y Mardoqueo. Pues Mardoqueo o Mardokai era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias.
Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Mira, esto es interesante. Habíamos leído que ya había sido un designio que nos destruyeran, de que el pueblo de Israel fuera destruido, todos los judíos fueran destruidos allí en el reino de Media y de Persia, en el tiempo del rey Asuero. Pero aquí el rey Asuero le había dado el anillo a Mardoqueo, para que él hiciera lo que bien pareciera. ¿Y qué es lo que dice? Mardoqueo dice, me escribe una carta donde dice que para ese día que estaba designado para que ellos fueran asesinados, fueran borrados de sobre la faz de la tierra, ese día ellos se defendieran, ellos pelearan por su vida, ellos pelearan y no dejaran que los destruyera. Había un decreto del rey que era que los tenía que destruir, pero ahora el otro decreto del rey, también un decreto del rey, es que no se dejaran destruir. La paga del pecado es muerte, pero ustedes pueden tener vida si aceptan el nuevo decreto que Dios ha dado, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Melega Onay Yahshua HaMashiach. Vida eterna. Lo único que tú tienes que hacer es que abrazar la vida eterna. Lo único que tú tienes que hacer es agarrarte al nuevo pacto. El Señor Jesús dice, esta es la nueva sangre en mi pacto. Lávense de mi sangre y sean hechos partícipes del pueblo de Dios. Sean hechos partícipes de la vida eterna. Sean hechos partícipes de una vida nueva. Solo necesitan abrazar el nuevo pacto. Solo necesitan agarrarse de esa sangre preciosa vertida en la cruz del Gólgota, en la cruz del Calvario. Agárrense, abracen el pacto. Y entonces el Señor te va a dar la victoria. Mira lo que dice más adelante. Bendito el nombre del Señor. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 15. Dice, escucha bien esto, y a vosotros, esto lo está escribiendo a los creyentes, no a los inconversos, pero si tú eres un inconverso, no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, como tu único y suficiente Salvador, eso también es para ti si lo quieres recibir. Y a vosotros, los que ya recibieron, estando muertos, escucha esto, estando muertos en pecados. ¿En qué estábamos muertos? En pecados. Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Mira esto, estábamos muertos en pecados sin la circuncisión de nuestra carne. Estábamos incircuncisos física y espiritualmente. Que dice, nos dio vida. Vida como juntamente con él, juntamente con Hamashiach, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, perdonándonos todos los pecados. Y versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era el acta de los decretos? Había un acta que decía pecador, con sentencia, la muerte. La anula. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Número uno, la anula. La hace nula, hace nulo el designio del rey que había sido firmado por el malvado Amán, que deberíamos ser exterminados. Y luego la quita de en medio, la saca de en medio del camino y la clava en la cruz del Calvario. Allí en esa cruz, la anula, la clava y ya queda sin ningún efecto. Y versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿A quienes? A los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es que cuando el Señor Jesucristo, cuando el rey Melech Yahshua Mashiach fue crucificado,
allí él no fue derrotado, allí él venció. Allí él ganó la batalla. Allí él pisoteó la cabeza del diablo. En esa cuenta cruz se cumplió lo escrito en el libro de Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Allí se cumplió. Allí se cumplió la sentencia contra la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Ahora, nuestro enemigo es derrotado. Dios nos da la victoria. Si tú tienes al Señor en tu corazón, si tú eres al Señor, tienes al Señor en tu corazón, en Cristo eres más que vencedor. En Hamashia eres más que vencedor. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos ama. Ahora, el último punto que quiero tocar es gocémonos y alegrémonos. Gocémonos y alegrémonos. Capítulo 9, versículo 20 al 22. Ya al final del libro, ya tú el resto lo puedes leer tú solo. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año. Estamos en el día 15, se acaba, ahora es del mes de Adar, el último mes del año bíblicamente hablando. No es enero, ni es el mes de Tishri, no, el último mes del año, bíblicamente hablando, es el mes de Adar, en el cual estamos. Dice, ordenando que le celebrasen en el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo de cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristezas se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres, regalos a los pobres. Mira qué tremendo esto. Hemos hablado, bendito el nombre del Señor, que el nombre de Dios no se encuentra escrito en el libro de Esther, pero que el nombre de Esther significa escondido, que en Esther estaba escondida la gloria de Dios. En Esther Dios traía salvación. En Esther Dios traía bendición. En la iglesia, en la Kehila, en la congregación del Señor está escondida la gloria de Dios, y en la Kehila, en la congregación, en la iglesia del Señor hay salvación. Nosotros revelamos la gloria de Dios. Ahora, mira, esto es poderoso. Una fiesta que se estableció hace más o menos 3.500 años atrás. 3.500 años atrás, esto es mucho antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de cuando Jesús estuvo aquí en la tierra en los días de su carne. Y es una fiesta que hasta el día de hoy, año tras año, los judíos han venido celebrando. No fue establecida abiertamente por Dios en la Torá, pero fue establecida por Dios en el libro de Esther a través de Esther y Mardoqueo. Es una fiesta que vale la pena recordar y que vale la pena celebrar. Aquí nos dice como días en que los judíos, y aquí voy a hablar como días en que los creyentes tuvieron paz de sus enemigos. Y como el mes que de tristeza, aquellos que cuando le entregaron su vida al Señor y lo recibieron en su corazón como su único y suficiente Salvador, ese día de tristeza se le cambió en alegría, y ese día de luto se le cambió en día bueno, porque eso es lo que hace el Señor Jesús en el corazón de nosotros. Nos cambia la tristeza en alegría y el luto lo cambia en día bueno. Que lo hiciese en días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádiva a los pobres. Y con esto termino el libro de Gisgaluz, o el libro de Apocalipsis, capítulo 19, del verso 6 al 8. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino
es las acciones justas de los santos. La Biblia nos dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero. Eso es lo que estamos esperando los creyentes. Que lleguen las bodas del Cordero y nosotros como la esposa del Cordero estemos allí en su presencia y que el Señor nos conceda que nos vistamos de lino fino, limpio y resplandeciente. El Señor quiere vestirte a ti de lino fino, limpio y resplandeciente. Dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El Señor quiere darnos salvación. El Señor quiere cambiar tu tristeza en alegría y tu luto en día bueno. Yo no sé si tú ya le recibiste en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Pero si aún no lo has hecho, si aún no le has entregado tu vida al Señor y no lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que este es el día de salvación, este es el día, la hora de salvación, el día aceptable. Ese es el día que hizo el Señor para que tú te goces y te alegres en él, para que tú le entregues tu vida al Señor y lo recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Quizás el día de mañana, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga, quizás el día de mañana no haya esperanza para ti. Quizás mañana no llegue para ti. Quizás esta noche vengan a pedir tu alma. Y la pregunta es, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Recuerda, recuerda que nuestra vida no está comprada y que nosotros somos peregrinos y extranjeros sobre la faz de la tierra. Somos peregrinos y extranjeros. Ninguno vino aquí para quedarse. Y un día iremos a la presencia del Señor y tendremos que darle cuentas al Señor de lo que hayamos hecho en nuestro corazón. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero continúa diciendo, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna en Jesús de Nazaret, Yeshua Mashiach. Si aún tú no le has recibido en tu corazón, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. La palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso lo dice allí la palabra del Señor en el libro, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 9, si no estoy mal, versículo 9 y 10, capítulo 10, versículo 9 y 10 dice de la siguiente manera, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quizás tú has creído en Dios durante mucho tiempo. Has creído en Jesucristo, has creído en el Señor, has creído que Él es el Hijo de Dios, pero todavía no lo has confesado con tu boca como tu Señor y tu Salvador. Si no lo has hecho, este es el momento de que le pidas al Señor que entre en tu corazón y cambie tu vieja manera de vivir. La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, en Hamashia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si aún no lo has recibido, yo te invito a que entregues tu vida. Yo te invito a hacer una oración de fe en este momento. Si quieres repetirla después de mí, lo puedes hacer con tu corazón, creyendo, con fe, con emuná, creyendo que el Señor está aquí para escucharte y le entregues tu vida al Señor. Solamente tienes que decir en este momento, Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida. Te pido que me perdones. Reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos, que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón.
borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor está en tu corazón. Él ha cambiado tu vida y Él ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones que quiero darte antes de terminar con este programa es, número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo y dale tus tristezas, tus alegrías, tus triunfos, tus derrotas, todas tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará allí para contestar tus oraciones y dar una respuesta a tus necesidades. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, así sea de una manera virtual como lo estamos haciendo en este momento, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su Santa Palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra eficaz, la de Baruch Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai dismereja, Yaer Adonai panav eleja bejuneja, Yis Adonai panav eleja beyashem, leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite, cuando volvamos una vez más a tu programa de una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Shalom Barajá, gracias por habernos acompañado, bendiciones para todos y hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite. Bendiciones.